bonito privilegio estar con ustedes y a pesar de que ha pasado tantas cosas, qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes y que ustedes estén acá, hermanos. Sé que pues ha hecho calorcito estos días, pero igual, hermanos. El tema de hoy, hermano, que vamos a ver yo creo que es muy pertinente para este tiempo como iglesia que estamos pasando, hermano. Es un tiempo que yo considero, hermano, muy especial para la iglesia de Cristo, sí, para los que hemos pasado estas cosas, hermano, y es un mensaje, hermano, que justamente creo yo, hermano, es muy apto para cada uno de nosotros como creyentes, sí, que nos va a hablar mucho a nuestra manera, a nuestra cristiandad, a nuestra manera de ser como creyentes, hermano, y yo creo que es muy importante este mensaje y los mensajes que vamos a desarrollar las próximas semanas. Yo quisiera, hermanos, que por favor abran su Biblia en el libro de Filemón, ¿sí? El libro de Filemón es una carta pequeñita que está después de Tito y antes del libro de Hebreos. Es una carta pequeñita que hace el apóstol Pablo, ¿sí?, a un amigo llamado Filemón, ¿sí? Es una carta muy bonita, hermano, una carta muy especial, muy corta, solamente tiene 25 versículos, pero llena de tanto contenido, llena de tanto amor, de tanto valor, de tanta... se ve el corazón de Pablo ahí, se ve el corazón de Filemón, se ve el corazón de Onésimo. Hermano, es muy bonita esta carta, nos habla tanto esta carta, hermano, que yo creo podemos aprender muchísimo con respecto a lo que Dios nos quiere decir, hermano. Justamente esta carta, hermano, que el apóstol Pablo escribe a un amigo amado de él, llamado Filemón, escribe intercediendo por un amigo amado que tiene Pablo, que se llama Onésimo. Entonces, las circunstancias que están alrededor de esta pequeñísima carta, sabe que Pablo escribía cartas y eran para las iglesias, ¿verdad? De una manera general para las iglesias. Pero esta carta que hace Pablo a su amigo amado Filemón es una carta personal, es una carta, por así decirlo, privada, es una carta muy sensible. No es una carta para toda la congregación. Esta carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón es una carta llena de los sentimientos de Pablo, llena de un amor especial a Pablo. Es así, por así decirlo, es como una postal, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le manda a su amigo amado Filemón. Las circunstancias en las que escribe el apóstol Pablo esta carta son especiales porque él está en la cárcel. Él está en la cárcel, él está en Roma, y vamos a ver cómo se desenvuelve esta historia, hermanos. Este mensaje, por así decirlo, hermano, es un mensaje biográfico, ¿sí? Pero que analizando la biografía de las personas que están involucradas en esta carta, vemos, hermano, muchas enseñanzas que realmente son espectaculares, enseñanzas que son realmente edificantes, enseñanzas que son realmente muy nutritivas para nuestra vida como creyentes, hermano, que nos hablan muchísimo. Entonces, está Pablo, está Filemón y está Onésimo. Hay tres personajes en esta carta, tres personajes únicos, cada uno haciendo y estando en una determinada posición en esta carta, ¿no? Y les digo esto, hermanos, porque esta carta es hermosísima. ¿Por qué, hermano? Porque Dios en su amor ha escogido a personas como usted y como yo, como los que estamos aquí, para usarnos, para su propósito santo, para su propósito divino, para que estemos en la obra del Señor. Y sin importar lo que nosotros hayamos hecho, y sin importar lo que nosotros hayamos sido en nuestra vida pasada, el Señor nos ha escogido con un propósito y un propósito santo, hermano. Justamente como dice la palabra de Dios ahí, hermanos, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 1, versículos
27, y podemos leerle incluso hasta el 31, que es especial, ¿no? Justamente hablando de esto que les estoy diciendo. Dice, pues mirad, 27, pues mirad, 26 leamos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice. Y ahí viene lo que les estoy diciendo, ¿no? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 30 es concluyente y dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, el hecho de que usted y yo hayamos llegado a ser cristianos, creyentes, hermano, es con un propósito santo. Y no importa lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida pasada, no importa lo que nosotros hayamos sido en nuestra vida pasada, Dios nos escogió con un propósito. Y ese propósito está dentro de la voluntad y dentro de la soberanía de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha provisto que nosotros seamos justificados, santificados y redimidos, como dice ahí en el versículo 30. Por eso es que Dios nos ha escogido con un propósito, hermano. Y por eso es que, por ejemplo, yendo de regreso acá al libro de Filemón, acompáñeme a leer del versículo 1 al 7. Y esto es impresionante, hermano. Dice Pablo, dice, prisionero, y ahí Pablo empieza a relatar, a escribir su carta a su amigo Filemón, y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. ¿Verdad? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Qué lindo, hermano. Esa es la entrada, esa es la introducción que el apóstol Pablo hace a esta carta, hermano. La pregunta, hermano, recordando justamente esto que estamos hablando acá, hermano. Una vez, hermano, un señor va y le pregunta a un anciano ya viejito en días, le pregunta y le hace una pregunta que, ¿cuál es la cosa por la cual él está más agradecido en la vida? Y el viejito, este anciano en días, le responde, ser como soy y de haber tenido los amigos que he tenido. Indudablemente, hermano, el valor de una amistad es muy importante en la vida de una persona. Y Pablo justamente empieza dando ese valor de lo que representa una verdadera amistad para un creyente. Aquí, como ustedes ven, hermano, Pablo dice, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Felipe, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Se dice que esta hermana Apia que aparece aquí posiblemente fue la esposa de Filemón. Y como un detalle especial que usted ve acá en lo que estamos leyendo, en la casa de Filemón era donde se reunía la iglesia. Qué lindo abrir las puertas de la casa, ¿verdad? Para hacer una casa de oración, hacer una iglesia, hermano, reunirnos fraternalmente, ¿no? Y posiblemente, pues, el hermano Filemón, él estaba casado con esta hermana Apia que aparece ahí, ¿no? Y desde ahí, obviamente, transcurre toda esta historia. Pero lo que Pablo acá les estoy diciendo, amados hermanos, es que Pablo empieza justamente haciendo esta introducción aquí en su carta a este hermano Filemón, poniendo énfasis en el valor de la amistad. Usted sabe, hermano, no estoy hablando de una amistad cualquiera.
¿verdad? Todos tenemos muchos amigos, ¿verdad? Todos tenemos muchos amigos, pero estoy hablando de tener verdaderamente un amigo y de saber valorar esa amistad. Y Pablo lo que está haciendo aquí con Filemón es justamente valorando y poniendo énfasis en eso de lo que es el verdadero valor de la amistad. Estoy hablando de una verdadera amistad, hermanos. No estoy hablando de aquel amigo o de aquella amiga que te impulsa a hacer lo malo. No, estoy hablando de aquellos amigos que te impulsan a hacer lo bueno, ¿verdad? De aquellos amigos que en el amor de Cristo nos hacen ver nuestros errores, nos hacen ver las fallas en que estamos y nos conducen en este sentido a Jesucristo. Porque, ¿qué es lo que sucede ahora, hermano? ¿Verdad? A veces, hermano, este asunto de la amistad, del tener un amigo, hoy día como que se ha vuelto muy vano, ¿verdad? Muy superficial. Y realmente no tenemos verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces muy preocupados, ¿verdad?, en hacer amistades para buscar mi beneficio propio y no el beneficio de mi amigo. Entonces, nos buscamos amigos, nos relacionamos con gente solamente para buscar mi beneficio propio. Estamos tan ocupados en eso, hermano, que ignoramos las necesidades, los valores, ¿verdad?, de nuestro prójimo. Y eso justamente es lo que realza el apóstol Pablo aquí en esta carta. Él está poniendo un énfasis muy especial en lo que es el verdadero valor de una amistad. ¿Sí? Y Pablo, si usted lee, hermano, todas las cartas que Pablo escribe, hermano, Pablo tenía muchos amigos, a pesar de todas las preocupaciones que él tenía, a pesar de todas las persecuciones que él tenía, a pesar de todas las cosas malas que él pasaba, él tenía muchísimos y verdaderos amigos. Por eso cuando usted lee las cartas que Pablo escribe a las iglesias, Pablo, él se refiere a sus verdaderos amigos como los amigos de la milicia, como los amigos, como sus compañeros de fe, como sus compañeros de prisiones. Él los llama así. Y es muy bonito porque si usted, por ejemplo, lee el capítulo 16 del libro de Romanos, usted va a ver ahí, en la última parte del capítulo 16 del libro de Romanos, usted va a ver una lista que da el apóstol Pablo yo conté 30 amigos, verdaderos amigos que tenía el apóstol Pablo, a los cuales él les llamaba compañeros de prisiones, amigos de la fe, les llamaba así, compañeros de milicia. Y es una lista impresionante, hermano, de amigos que realmente él tenía. Amigos, hermano, que realmente estuvieron con él, porque también tuvo amigos que lo abandonaron, ¿verdad? Vimos, me parece eso hace 2 semanas o la semana pasada. Tuvieron amigos él tuvo amigos que más amaron al mundo, amadores de sí mismos, y que lo abandonaron, ¿verdad? Que justo cuando él estaba en la cárcel lo abandonaron. Pero es interesante acá, esta carta es muy bonita, hermano, para aprender, hermano. Entonces, como yo les decía, Pablo aquí está en la prisión, está en Roma, y él justamente establece un contacto. Se conoce en prisión con un hombre llamado Onésimo, quien es mencionado en esta carta, ¿verdad?, que había huido de Colosas, de esa iglesia, había huido a Roma. Y huye haciendo 2 cosas interesantes de este señor Onésimo que vamos a ver después. Él huye robándole a Filemón. O sea, Onésimo era esclavo de Filemón, y no solamente que huye de su amo, sino también que huye robándole. Cuando nosotros leemos la carta de Filemón, entendemos toda esta historia, es maravillosa, hermano. Y huye. Y obviamente el apóstol Pablo se encuentra en la prisión con este
Onésimo, que estaba huyendo de su amo, de su Señor. Se encuentran y ahí es donde Pablo le habla de Cristo a este esclavo huido y ladrón, y le habla de Cristo, y Pablo, por medio del Evangelio, hace que Onésimo llegue a los pies de Cristo, hermano. Interesante, esta historia es bonita. ¿Cómo sabemos esto, hermano? Por ejemplo, ahí en el libro de Colosenses, capítulo 4, ¿sí? En el libro de Colosenses, capítulo 4, acompáñeme, versículos del 7 al 9, dice así: todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Dice ahí, ¿con quién? Con Onésimo, dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Entonces, Onésimo, para que usted entienda cómo va esto, hermano, Onésimo es enviado por Pablo de Roma nuevamente a Colosenses, a la casa de su ex amo, Filemón. Y Pablo le envía con dos cartas, con la carta particular de Onésimo y con la carta a los colosenses. Es espectacular, o sea, Onésimo fue con dos cartas en su mano. La carta personal a Filemón y la otra carta a la iglesia de Colosenses. Es interesante, hermano, muy bonito. Entonces vamos a ver ahora, ya teniendo un contexto general de cómo es este libro de Filemón, ya teniendo un contexto general, vamos a ver un poquito de la biografía de este hombre llamado Filemón. ¿Quién fue Filemón? ¿Quién fue? Entonces, a manera de un mensaje biográfico, vamos a aprender muchísimas cosas muy, muy bonitas con respecto a este hombre. Vamos a ver ahí en Filemón, capítulo 1, del versículo 1 al 3. ¿Quién fue este hombre Filemón? Dice Pablo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué entendemos en estos tres primeros versículos acerca de Filemón? Que Filemón era un amigo. Primer punto, Filemón era un amigo, ¿verdad? Filemón era amigo de Pablo, ¿sí? Que eso ya lo acabamos de ver. Y no solamente eso, sino que este hermano llamado Filemón, quien recibe la carta de Pablo, él tenía una iglesia en su casa, ¿sí? Tenía una iglesia en su casa. Es decir, Filemón era un miembro de la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Como lo vimos hace un momentito. Sino que también él hacía las reuniones de la iglesia ahí en su casa. Apia, como les dije, posiblemente, se dice, algunos teólogos dicen que posiblemente pudo haber sido la esposa de Filemón, y obviamente ellos permitían las reuniones ahí en su casa. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero miren, la manera en cómo Pablo se expresa de Filemón, y ahí dice, miren, Pablo dice, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo y al amado Filemón. Es decir, la manera en la cual Pablo se expresa de este hombre, Filemón, no es de un amigo cualquiera, no es de un amigo, es mi amigo, mi conocido. No. Hermano, Pablo, la palabra que usa aquí para referirse a este hombre llamado Filemón es de un amigo amado. Es decir, vemos ahí, hermano, que él no es cualquier persona, él no es cualquier miembro de una iglesia, no, él es un amigo amado, él es un amigo amado. Y la Biblia obviamente habla mucho con respecto a las relaciones personales que debe de haber en una iglesia entre hermanos, porque a veces dicen, bueno, no, la Biblia no, como que no habla mucho en cuanto a las relaciones personales, a la amistad y todas esas cosas. No, pero la Biblia sí habla. ¿Cómo podemos llevar o cómo podemos llegar a tener una verdadera relación, una relación
de amor entre hermanos en la fe, hermanos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Y esta abeja, eso que le quiten de ahí de la... A ver, algún hermano que pueda, Robincito, ayúdame, please. Ya, vamos a seguir. Entonces, como les estaba diciendo hace un momento, hermanos, la Biblia habla mucho acerca de relaciones, de verdaderas relaciones de amistad. Relaciones verdaderas, hermano, no solamente entre amigos, entre familias, padres e hijos, en el hogar, etcétera. El Señor habla mucho con respecto a eso, hermano. Yo quisiera que, por favor, me acompañe al libro de Proverbios, el libro de Salmos. Habla muchísimo acerca de cómo realmente edificar relaciones, hermano, de amistad, entre hermanos, entre amigos. Acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 19, justamente que estamos hablando de esto. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es justamente enfatizando una verdadera relación. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 4. Dice, mire lo que habla justamente acerca de las malas relaciones. Mire lo que dice ahí. Las riquezas traen muchos amigos, ¿verdad? Las riquezas traen muchos amigos. Oye, cuando acá el hermano y la hermana tiene dinerito, ahí se le apegan todos ahí, ¿verdad? Y el hermano es bonito y la hermana es bonita, ¿verdad? Y me cae bien y todo eso, ¿no? Cuando tiene plata, cuando tiene dinero. Las riquezas traen muchos amigos y eso también pasa en el mundo secular, hermanos, ¿no? Dice, más el pobre es apartado de su amigo. Oye, no, la hermanita como no tiene dinero, no es pobrecita, ya les apartamos. Mire, es decir, el Señor nos habla muy claro con respecto a esto, ¿verdad? Ahí también en el libro de Proverbios, vea el versículo 6 y 7, dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. ¿Se me entiende lo que está diciendo ahí? Hermano, que hay amigos que son interesados, o sea, porque pueden recibir algo de ese amigo, entonces solamente por eso se llevan con él. Y el versículo 7 dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Está hablando de lo mismo. Este hermano no tiene que darme, pues no puedo recibir nada de él, pues entonces no es mi amigo, me alejo de él. Eso es lo que está diciendo ahí. Y más adelante, más atrásito, en el libro de Proverbios 17 y versículo 17, mire lo que dice ahí. Dice, en todo tiempo ama el amigo. Qué lindo, ¿no? En cambio aquí estamos hablando de las buenas amistades, de los verdaderos amigos. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Oye, estamos hablando de esas personas que realmente tienen amigos, que realmente son amigos en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, hermano, han estado ahí. En la enfermedad, en la angustia, en el dolor, ha estado esa persona ahí contigo, ¿verdad? A veces sí, de verdad, cometemos errores, hermano, pero lo bonito, hermano, es que entre esos verdaderos amigos siempre haya reconciliación, haya perdón, y eso sucede. Por eso dice ahí, mire, dice, en todo tiempo ama el amigo. Es decir, que es un amor permanente, es un amor que no es de acuerdo a las condiciones o a las circunstancias. Que usted ha visto, hay esas personas, incluso en el evangelio, en gente cristiana. No, es que la hermanita me hizo esa mueca y ya no le hago caso. Es que el hermano o la hermana me dijo tal cosa y no le perdono y ahí queda y no vuelvo a la iglesia. Hermano, eso no es una conducta correcta de un hermano cristiano, que se supone debemos de ser, porque dice ahí, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. O sea, la palabra de Dios, hermano, nos habla claramente acerca y en cuanto a las relaciones personales y cómo debe de ser una verdadera amistad. Y Pablo realmente necesita un verdadero amigo. Pablo necesita un verdadero amigo que realmente lo ame. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo está en la prisión, Pablo está pasando mal, Pablo está pasando situaciones realmente difíciles.
Y Pablo, hermano, justamente él habla acerca de su situación por 5 veces ahí en el versículo 1, 9, 10, 13 y versículo 23. Él habla de que él está en prisión, de que él está pasando mal y que realmente él necesita es un verdadero amigo, como el de Proverbios 17, 17. Y él está hablando de eso y justamente, hermano, haya en este hombre llamado Filemón un verdadero amigo. Porque él sabe, porque él le dice, oye Filemón, tú eres mi amado hermano. Qué lindo llegar a ese nivel de amistad, ¿verdad? De hermandad entre hermanos en Cristo. Y le dice, tú eres mi hermano, mi amado amigo. Ahí lo dice en el versículo 1. Amado mío, le dice, hermano Timoteo, al amado Filemón, dice ahí. ¿Sí? Entonces Pablo... Vemos ahí que él en el versículo, acompáñenme, versículos 17 y 19, de ahí de Filemón, mire lo que dice ahí. Así que, dice, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Él está hablando de Onésimo, ¿no? Que le mandaba de regreso. Y si en algo te dañó, claro, porque Onésimo le fue robando dinero. Si en algo te dañó, dice, y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, si ven lo que está Pablo ahí, Pablo está en una encrucijada, ¿verdad? Pablo está como en medio, entre Filemón y Onésimo. Pero Pablo está intercediendo por Onésimo. Pablo está actuando como un real y verdadero amigo, ¿verdad? Y Pablo está en medio de ellos. Es así como Jesucristo, ¿no? Es como Jesucristo, recuerdan ustedes, estaba en la cruz y Él intercede por todos, ¿verdad? Y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con Onésimo, intercediendo a Filemón, para que Filemón le reciba a su ex esclavo y que le perdone lo que le había robado. Eso es lo que está haciendo ese amigo Pablo a Filemón. Es decir, Filemón era un verdadero amigo. Y eso es lo que creo yo, hermanos, es un llamado en este tiempo especialmente. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros formemos verdaderas amistades en la congregación, en la iglesia, con los hermanos en la fe. Y poder vivir en base a ese concepto. Que somos hermanos en Cristo y que verdaderamente debemos de vivir en base a lo que el Señor dice en su palabra. En las buenas y en las malas. En las aflicciones, en las tribulaciones, en la enfermedad. En los problemas. Ese es un llamado, hermano, a ser verdaderos amigos. Y Pablo era amigo de Filemón y amigo amado. Qué lindo poder llamarle a un hermano amado. Amado, amada hermana, amado hermano, ¿verdad? Porque sabemos que hay esa relación. Pero Filemón no solamente era un amigo de Pablo, sino que también Filemón era un colaborador. Mire ahí el versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, dice, colaborador nuestro, dice. Es decir, que no solamente era amigo, sino también era colaborador. Es decir, hermano, el ser colaborador, hermano, es el vínculo que se forma, ¿sí, verdad? Dando a qué, hermanos, dando a que la iglesia, a que el grupo de hermanos nos juntemos cada vez más, hermano. Es decir, el colaborar, hermano, produce en nosotros un vínculo cada vez más fuerte de trabajo mancomunado, colectivo, comunitario. ¿En qué? En la obra del Señor. Es decir, hermano, que no solamente debemos de ser amigos acá en la congregación, sino también debemos de ser colaboradores, hermano. ¿Por qué? Porque el colaborar, hermano, permite que se forme un vínculo de trabajo para el Señor. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, hermano. Y cuando esto sucede, hermano, lo que sucede en la iglesia es que cuando este vínculo se forma de colaboración entre hermanos, lo que esto produce como consecuencia es la unidad en la iglesia.
La unidad en la iglesia. ¿Sí ve? Son dos aspectos fundamentales, hermano, que debemos de comprender y vivirlos. Es decir, hermano, no solamente ser amigos, sino también colaboradores en la obra del Señor. Eso produce ese vínculo, hermano, de unidad dentro de la iglesia. Colaboradores, hermano. Y Pablo obviamente ama esta palabra. Ama esta palabra. Por eso es que Pablo en Romanos, en Filipenses, él utiliza esta palabra, colaboradores, colaboradores de Cristo, colaboradores. Él utiliza esta palabra. Pablo utiliza este término para todos los colaboradores que somos usted y yo. Ahí en 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 9, acompáñenme. Pablo, justamente entendiendo correctamente este punto, él utiliza esta palabra para referirse hacia nosotros. 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 9. Dice: porque si el ministerio de condenación fue, perdón, estoy en 1 de Corintios 3:9. Estaba en 2 de Corintios, perdón, 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice. Si ve, 1 de Corintios 3:9. Somos colaboradores, es decir, que Pablo nos llama a nosotros colaboradores. Y eso implica ¿qué? Que debemos de trabajar juntos en la obra del Señor. Y como consecuencia va a haber unidad en la iglesia. Ayer fue muy bonito, hermano, de verdad. Estuvimos algunos hermanos acá en la iglesia. Y estuvimos hasta tarde y estuvimos limpiando la iglesia, estuvimos barriendo, acomodando, todo, hermano, fue bonito y todos estábamos colaborando. Unos jugaban, otros limpiábamos los polvos, otros hacíamos otra cosa. Fue bonito, pero eso, ponerlo en práctica, hermano, es evidente en cada hermano de la iglesia. No solamente en los ujieres, en los maestros, en los que les toca hacer cualquier actividad en la congregación, hermano. Todas estas cosas tienen que ver con la colaboración. Hay responsabilidades en la iglesia y tenemos que hacerlo, hermanos, ¿verdad? Cuando yo pienso y medito en este asunto de colaborar, hermano, yo siempre pongo a Jesucristo como ejemplo. Y ahí en Marcos capítulo 10 y versículo 45, Marcos capítulo 10 y versículo 45, habla del Señor Jesucristo, siendo el ejemplo de colaborador. Porque mire lo que dice ahí: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, dice, para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vemos que el ejemplo de Jesucristo es único y ese ejemplo tenemos que seguir. Es decir, no solamente ser amigos, sino también colaboradores. Y el ejemplo perfecto es nuestro amado Jesucristo, que dice que Él vino, ¿para qué? Dice, para servir. Entonces cualquier cosa, hermanos, que su hermano necesite, o que acá en su defecto en la congregación podamos necesitar, hagámoslo. Y eso es lo que Pablo está exaltando de la persona de este amigo suyo, de su amigo amado, Filemón, que no solamente era amigo, amado, sino que también era colaborador. Pero, ¿qué más fue Filemón? Vemos ahí en el versículo 17 de Filemón, vemos ahí en el versículo 17, así que dice, si me tienes por compañero, dice. O sea que Filemón no solamente fue amigo, no solamente fue colaborador, sino que también fue compañero. La palabra que utiliza Pablo aquí para compañero es koinonía, es decir, tener algo en común. ¿Qué es lo que ellos tenían en común? Tenían en común una misma fe, tenían en común un mismo Cristo, un mismo Señor, una misma iglesia, un mismo amor. Eso es lo que tenían en común. Por eso es que les llama compañero. Hermanos, con todo respeto, nosotros no podemos llamar compañero a alguien que no tenga el mismo Cristo, el mismo amor, la misma fe, la misma iglesia. Podemos llevarnos con esas personas, está bien.
pero que sea un compañero. Yo creo que el apóstol Pablo aquí determina exactamente quién es un compañero en la fe. Es aquel que tiene el mismo Cristo, la misma fe, la misma iglesia. Y no todos nuestros amigos reúnen esas condiciones. De ahí la importancia de predicarles el Evangelio, para que esas personas lleguen a tener el mismo Cristo, el mismo amor, la misma fe, la misma iglesia. Entonces Pablo hace énfasis ahí. Veamos el versículo 4. ¿Qué dice ahí? Del versículo 4 al 7 dice: doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Está entendiendo, hermano? Este hermano Filemón tenía el mismo Cristo, el mismo amor, la misma fe, la misma iglesia que el apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo ahí. Es decir, lo mismo, hermano. Pablo lo que está haciendo aquí es describe la fe que hay en este hombre Filemón, describe el amor que hay en este hombre Filemón, describe la iglesia a la cual pertenece este hombre llamado Filemón, su amigo. Describe la esperanza que él tiene, describe lo que él hace por sus hermanos en Cristo. Entonces creo que hasta aquí son 3 pautas muy importantes que debemos de entender, hermano, con respecto a este hombre llamado Filemón, y evaluarnos a nosotros mismos. Es decir, que Filemón era amigo, era colaborador, era compañero, ¿verdad? Era un compañero. Por eso es que ahí en el versículo 20, veamos lo que dice ahí en el versículo 20, dice: si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, dice. Pablo, hermano, lo que pide aquí es que se realice lo mismo que Filemón está haciendo con Pablo, le está pidiendo lo mismo que haga con Onésimo, que está yendo de vuelta. Es decir, trátame como a mí me tratas, trátale a Onésimo, así él te haya robado o haya sido esclavo tuyo. Trátale igual, le está diciendo. Esto es interesante, hermano. Pablo está pidiendo eso. Amén, hermanos. Y Pablo pide eso, hermano, especialmente cuando él está pasando por malos momentos. Él está en la cárcel, él está prisionero, él está pasando un mal momento ahí, hermano, de tribulación, hermano, y Pablo lo que pide es justamente eso, que él conforte el alma, hermano. Y qué bueno, hermano, es recibir confortamiento, ¿verdad? Cuando pasamos por malos momentos, ¿verdad? Cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Qué bueno, qué agradable, qué confortante es recibir un abrazo de un hermano, una palabra que te aliente, que te dé ánimo a pesar de las circunstancias. Hermanos, si exaltamos esta virtud que hay en hermanos, también debemos de marcar la parte negativa de algunos hermanos o hermanas que son muy negativos, muy pesimistas en ese sentido, ¿verdad? Y que todo lo ven mal, todo lo critican, hermano, y que lejos de traer unidad a la iglesia, lejos de mostrar ese compañerismo, lo único que hacen es justamente dañar esas relaciones. Pero Pablo apela aquí a su amigo amado Filemón, a que de la misma manera que él le trate también a Onésimo que va de camino, y que le consuele, que le aliente, ¿verdad? Mire el versículo 6, ahí en Filemón, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermano, ¿qué está diciendo ahí? Que Filemón es un hombre de fe y fiel.
Y Pablo obviamente ora al Señor por esa fe que él tiene. Pablo ora al Señor para que él cada vez conozca más ese amor de Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener con nuestros hermanos en la fe. Orar, hermano, para que nosotros vengamos al conocimiento de Jesucristo, a la fe en el Señor. Y mientras más conocemos a Dios, más esa fe vaya creciendo. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 6. Y Pablo sabía que Filemón era un hombre de oración. Por eso le dice eso a Filemón. Pero no solamente era amigo, no solamente era colaborador, no solamente era compañero, sino también Filemón era perdonador. Punto 4. Filemón era perdonador, hermano. Y esto es impresionante, hermano, porque cuando Pablo escribe a Filemón, Filemón es, posiblemente podemos decirle, hermano, es Pablo, para que me entienda, hermano, Pablo le escribe esto a Filemón es para suplicarle a Filemón a que perdone a Onésimo, que era su esclavo. De hecho, esta carta es una súplica del apóstol Pablo a Filemón a que perdone a su esclavo, a su ex esclavo, al que le fue robando, a Onésimo. Es como cuando Jesucristo, como les dije hace un momento, suplica, ¿verdad?, al Padre, estando Él en la cruz, suplica al Padre para que nos perdone por nuestras faltas, ¿verdad? Es como, por así decirlo, una aplicación práctica que el apóstol Pablo está haciendo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pablo suplica a Filemón que lo perdone y lo hace por 3 veces. Le suplica ahí en el versículo 12, en el versículo 15 y en el versículo 17. Pablo le suplica a Filemón que le perdone. Pero obviamente en este sentido, hermano, veamos el versículo 15, ¿qué dice ahí? Porque quizás, dice, para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Vea, Pablo lo que está haciendo aquí no es viendo las circunstancias. Es cierto, hay circunstancias que son reales. Onésimo huyó de su amo y huyó robándole. Pero Pablo está analizando el punto espiritual en todo esto. Él no está viendo las circunstancias. Él lo que le está diciendo a Filemón aquí acerca de Onésimo es que en todo Dios tiene un propósito. Por eso en el versículo 15 le dice, porque quizá, dice, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Es decir, Pablo está identificando el carácter eterno de las relaciones que Dios promueve en su misericordia, en su amor. Es decir, Pablo lo que le está diciendo a Filemón, oye, Pablo le está diciendo a Filemón, mira, él va a regresar a tu casa, él va a ir contigo, pero él ya no va a ser tu esclavo, él va a ser tu hermano en la fe. Y van a ser hermanos para siempre. Por eso es que Pablo le dice, mira, pero tú debes de perdonarlo, tienes que perdonarlo. Ahora, pueda que Filemón estuviese enojado, que hay razón. A veces hay malos entendidos entre hermanos, hay razón, hermano, para molestarnos, ¿verdad? Porque había 2 razones especiales para que Filemón se enojara con Onésimo. ¿Cuáles eran esas 2 razones? Una, que huyó de él, y 2, que le fue robando. O sea, hay razón para ello, ¿verdad? Pero aún así, Pablo le suplica a Filemón, oye, recíbelo, pero no le recibas ya como tu esclavo, recíbele como tu hermano en Cristo, le dice, para siempre. ¿A qué está apelando Pablo ahí? A un perdón, a una reconciliación, a que ya no haya esa barrera que impedía que estas 2 personas que tenían tanto, Filemón tenía a Cristo como Onésimo tenía a Cristo, que no haya una barrera que les divida. Y esto es serio, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces entre hermanos hay barreras, hay resentimientos.
que se dan, hermano, y eso es una obra del enemigo que viene a destruir lo que Dios ha formado. Hermano, Dios quiere que no solamente seamos amigos, Dios quiere que no solamente seamos colaboradores, sino también quiere que seamos compañeros en la fe. Pero para ello, hermano, obviamente a veces hay circunstancias, malos entendidos, problemas que hay, sí es cierto, pero para ello está el perdón, para ello está la reconciliación, y a eso Pablo está apelando. Le dice: Filemón, por favor, perdónale, reconcíliate con él. Él también tiene el mismo Cristo, tiene la misma fe, tiene la misma iglesia, tiene el mismo amor, son lo mismo. ¿Por qué debe de haber resentimientos? Pablo lo que está apelando es justamente a eso, a el perdón. Esa es la exhortación: recíbelo y perdónalo. Es la exhortación que Pablo da a Filemón ahí en el versículo 16, mire. No ya como esclavo, dice, mire, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Qué lindo, hermano, esto, qué impresionante. Entonces, ¿por qué hay resentimientos en la iglesia? ¿Por qué? Si se supone que tenemos el mismo Cristo, si se supone que somos los compañeros en la fe, si se supone que somos colaboradores en la obra del Señor. Y miren qué lindo lo que le dice: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, le dice ahí. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, dice, tanto en la carne como en el Señor. Si ve, Pablo no está viendo el asunto circunstancial que hubo. Pablo está viendo el asunto espiritual que hay entre los dos. Un mismo Cristo, una misma fe, un mismo amor, una misma iglesia. Pablo apela a eso, a lo espiritual, no a lo circunstancial. Y claro, Filemón tenía razón para enojarse, pero aún así Pablo le exhorta a que perdone a Onésimo. Y Onésimo fue perdonado. ¿Y sabe qué pasó con Onésimo después? Él fue obispo de la iglesia de Colosenses. Un esclavo de obispo en una iglesia. Qué lindo, hermano. Qué interesante. Hermano, y es bonito, hermano, porque si Onésimo recibió perdón, y eso lo sabemos, hermano, pero ahí no acaba todo. Ahí no acaba todo con el perdón, no acaba todo, hermano. Porque la única manera que él podía regresar a su amo, es decir, hacia Filemón, no era, obviamente, diciendo: ya yo le perdono y ya está. No. Hermano, Pablo es consciente de que Filemón cometió un error gravísimo. Le robó y huyó de su Señor. Entonces Pablo, hermano, lo que hace es nuevamente enfrentar este problema y le manda de regreso para que él afronte este problema. Ahí dice, mire, versículo 16 al 18. ¿Sí? Es decir, Pablo manda a Onésimo de vuelta, hermano. O sea, Pablo lo que no es que le está diciendo que lo recibas y que no pague por los daños que él hizo. No. Pablo es responsable y consciente de lo que Onésimo hizo. Y Pablo enfrenta esa situación. Miren el versículo 16 al 18 dice: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, en la carne como en el Señor, dice. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, no te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Hermano, impresionante lo que está haciendo aquí. Pablo lo que le está diciendo a Filemón es que, oye, hay que reconocer, hay un daño. Onésimo hizo un daño, te robó y se huyó de ti. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es, lo que le está pidiendo es que lo recibas y que le permita a Pablo pagar el daño que hizo Onésimo. ¿Me está entendiendo, hermano?
Es decir, Pablo le dijo a Filemón, yo pago su deuda. Yo cubriré su deuda, lo que él hizo, hermano. A eso en teología se le llama la doctrina de la imputación. ¿Qué es esto? Lo que está haciendo Pablo con Onésimo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con usted y conmigo. Lo mismo. Es que claro, Pablo aprendió de su maestro, de Jesucristo. Y Pablo está haciendo lo mismo con su discípulo amado Onésimo. Pablo está diciendo, Filemón, no te preocupes, el daño que él te hizo, yo te lo pago. Eso está diciendo ahí en estos versículos. A eso se le llama la doctrina de la imputación, es decir, lo mismo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesucristo murió en la cruz, mis pecados fueron puestos a la cuenta de Jesucristo. Y cuando eso sucedió, a mí se transfirió la justicia de Jesucristo. Esto es la doctrina de la imputación. Por eso es que cuando yo confío en el Señor Jesucristo como mi Salvador, entonces la justicia de Cristo, ¿sí?, viene a mi vida, es puesta a mi cuenta. Y ahora Dios me acepta en Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Oye, yo te pago y acéptale a Onésimo como si fuera yo mismo. Qué lindo, hermano, qué hermoso. O sea, yo quiero que entienda usted, hermano, que Dios no nos acepta debido a que uno sea uno mismo o por algún mérito que nosotros hayamos hecho. No, no, no. Dios, el Padre, nos acepta debido a que cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí?, su justicia, sus pecados, mis pecados, fueron puestos en la cruz, en Jesucristo. Y en ese momento, hermano, la justicia de Jesucristo fue puesta a mi nombre, a mi persona. Por esta razón, hermano, yo puedo presentarme justo y acepto delante de Dios. Es decir, mis vestiduras ya no son los pecados, sino la justicia y la gracia. Por esta razón, usted y yo, gracias a Jesucristo y a la imputación, al pago que Él hizo, que Él realizó por sus pecados, usted y yo podemos presentarnos delante del Padre como justos. Es decir, que cuando yo me presento al Padre, Él no ve a Santiago, Él ve a Jesucristo en Santiago. Es decir, que Dios, hermano, hace eso, hermano, gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente Cristo murió por todos nuestros pecados y justamente eso nos hace aceptos delante del Padre, hermano. Hermano, la dicha de llegar a ser un creyente es impresionante, es única. De ser un verdadero creyente, hermano. ¿Por qué? Porque Dios toma nuestro pecado, lo pone a la cuenta de Jesucristo, hermano. Y Dios toma la justicia de Jesús y la pone a nuestra cuenta. Eso es lo que sucede, hermano. Somos aceptos por medio de Jesucristo. ¿Me entiende, hermano? O sea, no hay nada, por más bueno o por más loable que usted ha hecho o pudiera llegar a ser, que lo califique para presentarse acepto delante de Dios. No hay nada. No hay absolutamente nada. La única manera de presentarnos ante el Padre es por los méritos y la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que Pablo está haciendo con su amigo Onésimo. Le dice, mira, es cierto, él te falló, él huyó, él te deshonró como su Señor. Y además de eso, él te fue robando. Pero yo lo pago, dice Pablo. Acéptale como a mí mismo. Es lo mismo que hizo Jesucristo en la cruz, hermano. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Por eso le dice Pablo, ya no le veas como a un esclavo más. Vele como a un hermano para siempre.
Creo, hermano, que por medio de este relato, Filemón, hermano, cuando lee este ruego de Pablo, esta súplica de Pablo, y que reciba a ese hombre que le robó y que era su esclavo, hermano, y le dice que ya no le recibas como esclavo, sino más que eso, como un hermano en Cristo. Yo creo que en ese momento Onésimo fue verdaderamente libre de esa esclavitud, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque Filemón entendía realmente qué es una amistad, el valor de una amistad. Entendía, hermano, cuál es el verdadero valor de llamarse compañeros en la fe, un mismo Cristo, una misma fe, un mismo amor, una misma iglesia. Él entendía el verdadero valor de lo que es perdonar. Cuán beneficioso es el perdonar, hermanos. No dejar esa línea ahí que nos divida. Hermano, y si tienes que arrodillarte con alguien y pedir perdón, hazlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que si tú te humillas, el Señor te exalta. Pero a veces nos mantenemos en esa línea, ¿no? De aquí no paso, hermano. Eso es terrible, es muy dañino. Pero lo que hace Pablo es impresionante. Mover el corazón de un hombre con poder, con autoridad. Porque si Onésimo era esclavo, quiere decir que él tenía más esclavos. Y no solamente hace eso Pablo, sino que también mueve el corazón de un hombre que estaba apartado de su Señor, de Onésimo. Y le dice, no, mira, tú eres responsable de lo que tú hiciste. Ve y arregla las cosas, pero no te preocupes, yo pago lo que tú debes. Qué lindo, hermanos. Este es el mensaje para el día de hoy, hermano. Yo le pido a Dios, hermano, que si tú tienes alguna diferencia con algún hermano o hermana, ponte a cuentas. Si tú tienes alguna diferencia con Dios, ponte a cuentas. Si tú tienes que perdonar a algo o a alguien, hazlo. No lo dejes para mañana. Y sé que aquí, hermanos, todos los que estamos aquí, de alguna manera, en algún momento hemos sido como Pablo, hemos intercedido por alguien, ¿verdad? Qué lindo hacerles ver el error que han cometido. Porque Pablo le dice a Onésimo, oye, no. O sea, está bien, somos hermanos en Cristo, pero ve y arregla las cuentas con aquel que hiciste daño. Todos hemos sido como Pablo, todos hemos sido como Filemón en alguna vez, ¿verdad? De pronto en algún momento nos hicieron daño. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Todos, y creo yo la mayoría, somos al 100% como Onésimo, hermano. Porque todos en algún momento estuvimos fuera de Dios. Nos alejamos de nuestro Señor. E hicimos cosas malas. Hermano, pero ahí está, regresar al Señor. Y si tú estás ahí viendo este mensaje y nunca has escuchado un mensaje de esta manera, y si estás lejos de Dios, te animo a que tú escuches este mensaje, escuches la voz del Señor y puedas reconciliarte y regresar a los caminos de Dios. Solo hay un camino, uno solo, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si has estado lejos de Dios, mira, no hay nada por más bueno que tú puedas hacer que te acerque a Dios. No. La palabra de Dios dice que el único camino para acercarnos a Dios es Jesucristo. Busca a Jesucristo. Yo voy a orar por ti. Voy a pedir al Señor que toque tu corazón, que bendiga tu vida. Y si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, dile, Señor, tal vez mi vida ha sido como la de Onésimo, lejos de ti, lejos de tu presencia, y he estado haciendo muchas cosas malas, pero hoy me acerco a ti. Te pido que me perdones. Quiero reconciliarme contigo y quiero que seas tú el Señor de mi vida. Ven y sé el Señor de mi vida en mi corazón. Y si tú has hecho esta oración, que Dios te bendiga
Y yo sé que nunca más vas a ser igual, porque Dios no es deudor de nadie. Que Dios te bendiga, amado hermano. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga muchísimo. Amén. A ver, hermano.